¿Quién no sueña de vez en cuando con esas cenas económicas de los viejos recetarios estadounidenses de los años 60? Platos sencillos que llenaban la mesa y el estómago cuando cada centavo contaba. Hoy todavía hay trucos sabrosos de aquella época de austeridad que vale la pena rescatar. El anillo de zanahoria con salsa cremosa era uno de esos ingeniosos inventos que transformaban una verdura humilde en la estrella de la comida familiar. Las zanahorias ralladas se mezclaban con pan rallado, huevos y un toque de nuez moscada para después verterse en un molde con forma de rosca que daba al plato un aire festivo. Al hornearlo quedaba dorado y ligero y se servía acompañado de una salsa blanca muy básica hecha con leche, harina y mantequilla. El contraste entre la textura suave de la salsa y el miga esponjosa del anillo hacía que pareciera un manjar mucho más caro de lo que realmente costaba. Para muchas madres, además, era una forma práctica de que los niños comieran verduras sin protestar. La receta se difundió en fiestas comunitarias y reuniones de barrio, ganándose un lugar en las mesas de suburbios y pequeños pueblos. El pastel salado de avena demostraba que este cereal podía ir más allá del desayuno. Avena arrollada mezclada con cebolla, queso rallado, huevos batidos y un toque de nuez moscada, todo horneado hasta formar una costra dorada en la superficie. El resultado era un pan compacto y saciante, parecido a un pastel de carne pero sin la necesidad de usar carne de res. Esta receta no solo era económica, también permitía aprovechar sobras de verduras o trocitos de jamón. Los niños solían disfrutar de su sabor suave y ligeramente a nuez, y lo mejor era que las sobras podían calentarse al día siguiente para el desayuno. Un claro ejemplo de la creatividad frugal que reinaba en las cocinas de los años 60. Los tomates rellenos en forma de barquitas también se hicieron muy populares. Se vaciaban tomates grandes y firmes y se rellenaban con arroz cocido, apio y cebolla picados, más un chorrito de mayonesa para darle humedad. A veces se coronaban con pan rallado o un poco de pimentón para aportar color. Era una receta refrescante, perfecta para verano cuando abundaban los tomates del huerto, aunque también podían hornearse ligeramente en los meses fríos. Su aspecto vistoso los hacía ideales para picnics, cenas ligeras de viernes o comidas compartidas en la iglesia. El pastel salado de arroz y carne en sartén era otra prueba del ingenio de la época. Con un poco de carne molida, cebolla, pimientos y bastante arroz, se lograba un relleno contundente que se cubría con masa de galleta o panecillo, pintada con leche para darle brillo. Al hornearse, la corteza absorbía los jugos de la carne y el arroz, creando un plato cálido y reconfortante, todo con ingredientes básicos que siempre había en la despensa. Los niños disfrutaban de la cobertura esponjosa, mientras que los padres agradecían poder alimentar a toda la familia sin gastar demasiado. Las tortitas de puré de patata con suero de leche eran la manera más sabrosa de dar nueva vida a las sobras. El puré frío se mezclaba con buttermilk, huevo y un poco de harina, formando una masa que al freírse se convertía en tortitas doradas y crujientes por fuera, suaves por dentro. Servidas con compota de manzana, crema agria o simplemente sal y pimienta, convertían una cena común en algo especial. Eran rápidas, fáciles y tan saciantes que podían comerse solas o acompañadas de una sopa ligera. El budín de pan con salchicha y manzana unía lo dulce y lo salado en una combinación atrevida para la época. Trozos de pan duro se empapaban en una mezcla de leche y huevos y se mezclaban con dados de manzana y pequeños trozos de salchicha. Al hornearse, la casa se llenaba de un aroma irresistible. El contraste entre la dulzura de la fruta y el toque ahumado de la carne hacía que este plato fuera único y a la vez económico. Además, las sobras se podían recalentar al día siguiente para el desayuno. El soufflé de apio con queso aportaba un aire elegante a un vegetal que muchos consideraban secundario. Apio salteado en mantequilla mezclado con huevos batidos y queso rallado, horneado hasta inflarse y dorarse en la superficie. A pesar de su aspecto sofisticado, era barato y sencillo de preparar, convirtiéndose en un favorito para cenas en casa con invitados. Una demostración de que hasta lo más humilde podía transformarse en protagonista. Las croquetas de judías verdes daban una segunda vida a las sobras de verduras. Trituradas con pan rallado, huevo y hierbas, se formaban en tortitas que se doraban en sartén hasta quedar crujientes por fuera y tiernas por dentro, perfectas con un poco de ketchup o una salsa blanca sencilla. Su popularidad también reflejaba la influencia europea que empezaba a colarse en las cocinas estadounidenses de la época. El pescado empanado con copos de maíz era una forma ingeniosa de hacer atractivo un pescado blanco económico.
Los filetes se cortaban en cuadrados, se pasaban por leche y huevo y se rebozaban en cornflakes triturados, logrando una cobertura crujiente y dorada tras freírlos o hornearlos. Era una alternativa más barata a los rebozados tradicionales y aprovechaba un cereal común en la despensa. La ensalada de guisantes con huevo duro era una cena fresca y rápida. Guisantes en conserva bien fríos, mezclados con huevo cocido picado, apio y un aderezo ligero de vinagre o mayonesa. Se servía sobre hojas de lechuga o junto a tomates frescos. Una opción sencilla, económica y nutritiva, especialmente en verano. Finalmente, el pilaf de arroz con pasas mostraba que una comida sin carne también podía ser especial. El arroz se cocía lentamente con mantequilla, se mezclaba con pasas hidratadas y se aromatizaba con canela o nuez moscada. El resultado era un plato fragante y reconfortante, ideal para cenas de bajo presupuesto o comidas comunitarias. Este tipo de platos solían servirse junto a una ensalada verde bien fresca o unas manzanas asadas, logrando una comida completa a partir de ingredientes muy sencillos. Y si sobraba algo, al día siguiente bastaba calentarlo con un chorrito de leche o un poco de miel para transformarlo en un desayuno reconfortante. Así quedaba demostrado que con apenas unos básicos de despensa era posible estirar el presupuesto y dar al mismo tiempo un toque de elegancia inesperada a la mesa. El llamado pastel falso de ternera era otro ejemplo de ingenio. Imitaba el sabor de un corte caro usando carne de cerdo molida mezclada con pan rallado, cebolla picada y un poco de leche, condimentado con salvia y pimienta. Al hornearse en forma de pan, quedaba yugoso por dentro y con una corteza dorada en la superficie. Una capa ligera de salsa de tomate o un poco de gravy completaban la ilusión de un plato mucho más sofisticado de lo que realmente costaba. La receta circuló ampliamente en recetarios comunitarios y ventas benéficas, porque alimentaba a muchos con ingredientes corrientes. Además, las sobras eran ideales para preparar sándwiches al día siguiente, estirando aún más el valor de cada bocado. El gratinado de calabacín con tomate aprovechaba la abundancia de las huertas veraniegas. Finas rodajas de calabacín se alternaban con tomates en conserva dentro de una fuente enmantecada, espolvoreadas con pan rallado y queso rallado por encima. Durante la cocción, los jugos de las verduras se mezclaban con el queso, formando una salsa natural sin esfuerzo añadido. Servido bien caliente con pan crujiente, se convertía en una cena vegetariana completa, sabrosa y de bajo costo que incluso convencía a los más carnívoros. Flexible y adaptable, permitía añadir hierbas frescas o un poco de arroz sobrado para hacerlo más contundente. Fue uno de los grandes imprescindibles en muchas mesas de los 60. La cacerola de sémola de maíz con queso cheddar trasladaba el sabor reconfortante del sur a las cenas de diario. La base de sémola cocida se mezclaba con queso cheddar fuerte, un poco de leche y restos de jamón si los había, para después hornearse hasta lograr una capa dorada. Su textura cremosa y su sabor salado la hacían perfecta para noches frías o reuniones familiares. Como la sémola era barata y accesible, resultaba un plato abundante y económico. Podía prepararse por la mañana y recalentarlo en la cena sin perder consistencia. Con ensalada o tomates guisados, era un menú completo que unía tradición y practicidad. El guiso de verduras al curry introdujo un toque exótico en la cocina estadounidense sin dejar de ser económico y hogareño. Patatas, zanahorias, cebolla y garbanzos enlatados se cocinaban a fuego lento con un poco de curry en polvo, llenando la casa con un aroma cálido y especiado. Se servía con arroz blanco o pan crujiente, ofreciendo una comida saciante, nutritiva y diferente. La receta era flexible y permitía aprovechar cualquier verdura disponible. Representaba ese momento en que los sabores internacionales empezaban a entrar en las cocinas domésticas, siempre bajo la lógica de gastar poco y aprovechar al máximo. El pastel de maíz y requesón sorprendía por su elegancia a partir de ingredientes modestos. Granos de maíz, frescos o enlatados, se combinaban con requesón cremoso, huevos y un poco de harina, todo dentro de una masa sencilla. Al hornear, el relleno adquiría un dulzor suave que se equilibraba con el toque ácido del queso, logrando un plato ligero pero sabroso. Se podía preparar con antelación y servir caliente o a temperatura ambiente, lo que lo hacía ideal para comidas comunitarias o cenas familiares sin complicaciones. El pudding de fideos con perejil daba un aire fresco y aromático a un clásico de bajo coste. Los fideos de huevo se mezclaban con leche, huevo, mantequilla y abundante perejil picado antes de hornearse hasta quedar dorados. El perejil aportaba color y un sabor vegetal brillante que elevaba el plato sin complicaciones. Ligero, económico y fácil de preparar con antelación, funcionaba como plato principal vegetariano o como guarnición.
Su suavidad agradaba a los niños, mientras que los adultos valoraban su sencillez elegante. El repollo al horno agridulce era otra maravilla de economía casera. La col rallada se cocinaba lentamente con vinagre, azúcar y un poco de zumo de tomate, hasta quedar tierna y bañada en un glaseado sabroso. Un único vegetal barato transformado en un plato vibrante capaz de animar cualquier mesa. Un poco de mantequilla bastaba para darle la riqueza justa a aquel plato sin disparar el gasto. El equilibrio entre lo dulce y lo ácido lo hacía atractivo tanto para niños como para adultos, siendo además una alternativa más ligera frente a las comidas cargadas de carne. Podía prepararse con antelación y recalentar sin perder textura, lo que lo convertía en una opción práctica para cenas comunitarias o noches ocupadas entre semana. A menudo se servía con pan grueso para mojar en los jugos, logrando una comida sencilla, barata y sorprendentemente reconfortante. Era la prueba de que, con paciencia y buenos condimentos, incluso un humilde repollo podía transformarse en algo especial. La cazuela de berenjena a la parmesana permitía disfrutar de un sabor italiano sin gastar en ingredientes caros. Las rodajas de berenjena se rebozaban ligeramente, se doraban en sartén y se disponían en capas con salsa de tomate en conserva, un toque de orégano seco y un poco de queso rallado. Al hornearse, la salsa burbujeaba y el queso se fundía, llenando la cocina de aroma. Como la berenjena era abundante en verano y los tomates enlatados estaban disponibles todo el año, encajaba a la perfección en los menús económicos de la época. Con pan crujiente o un poco de pasta, se convertía en una comida festiva sin dejar de ser asequible. El bol de ballena con salsa de setas aportaba textura y profundidad de sabor con ingredientes que apenas costaban unas monedas. La cebada perlada se cocía lentamente hasta quedar tierna y se servía cubierta con una salsa espesa de champiñones y cebollas salteados, ligada con leche o caldo. La masticación firme de la cebada combinaba a la perfección con la cremosidad de la salsa, resultando en un plato saciante sin necesidad de carne. Además, un solo paquete de cebada rendía para varias comidas, y la receta admitía restos de verduras o hierbas sin aumentar el coste. Servido con una senada verde, era un claro ejemplo de cómo los cereales integrales podían ser protagonistas en las mesas frugales de los 60. Las hamburguesas de habas al horno eran genialidad nacida de la despensa. Las habas cocidas se trituraban con pan rallado, cebolla picada y un poco de condimento, formando tortitas que se horneaban hasta quedar doradas por fuera y suaves por dentro. Su sabor suave se realzaba con un poco de salsa de tomate o una salsa blanca ligera. Como las legumbres secas eran baratas y fáciles de almacenar, este plato era una opción segura para familias con presupuestos ajustados. Incluso podían servirse en panecillos blandos como una versión vegetariana de la hamburguesa, algo que gustaba mucho a los niños. El puré de nabo sueco con zanahorias unía dos raíces resistentes que ofrecían alimento mucho tiempo después de la cosecha. Hervidas hasta ablandarse, se trituraban con mantequilla y pimienta negra hasta formar un puré dorado y suave. La dulzura natural de la zanahoria equilibraba el sabor terroso del nabo, creando un plato rústico y nutritivo. Como ambos vegetales se conservaban bien en bodegas durante el invierno, eran una garantía de comida barata y abundante en tiempos de escasez de frescos. A los niños les atraía su color brillante y su sabor delicado, mientras que los adultos valoraban su consistencia y aporte de vitaminas. El pastel de cebolla y hierbas con masa de panecillo era otra muestra de cómo con lo básico se lograba mucho. Las cebollas se caramelizaban lentamente con mantequilla y hierbas frescas o secas hasta volverse dulces y fragantes, y luego se colocaban en una fuente cubierta con una capa de masa de galleta o panecillo blando. Al hornearse, las cebollas se fundían con la masa, creando una salsa rica bajo una corteza dorada y esponjosa. Económico, versátil y delicioso, podía servirse como plato principal vegetariano o como acompañamiento contundente de verduras. El pastel de cebolla con hierbas demostraba la creatividad ingeniosa de las cocinas de mediados de siglo, incluso los ingredientes más simples podían convertirse en el centro de la mesa si se trataban con paciencia y cariño en el horno. Los Sloppy Joe Sliders llevaban la esencia de aquel icónico sándwich a un formato pequeño y divertido. Carne picada sazonada en una salsa de tomate ácida y dulce se servía sobre panecillos miniatura, conservando todo el desorden sabroso del original, pero en tamaño bocado. Eran perfectos para fiestas o cenas informales, reflejando la moda de los alimentos fáciles de compartir y disfrutar sin complicaciones. Además, estiraban la carne con salsa y pan, algo clave en hogares que vigilaban el gasto. Se convirtieron en símbolo de reuniones alegres, donde la comida sencilla era suficiente para reunir a todos. El dip rápido de chili con queso era pura practicidad.
una lata de chili mezclada con queso rallado, calentada hasta burbujear en apenas 10 minutos. Picante, cremoso y ahumado, se servía con galletas saladas o totopos, ideal para tardes de juego o reuniones improvisadas. Era barato, rápido y resultaba un éxito asegurado en cualquier mesa. Una receta que capturaba perfectamente la pasión de la época por soluciones rápidas con mucho sabor. El goulash con macarrones en codo llegó en los 70 para llenar platos abundantes sin vaciar bolsillos. Carne picada dorada con cebolla, cocida en salsa de tomate, con paprika, ajo y un leve dulzor, se mezclaba con pasta que absorbía cada gota de sabor. Económico, rendidor y fácil de preparar en grandes cantidades, se volvió favorito en reuniones familiares y cenas de iglesia. Era una receta adaptable. Cada casa le daba su giro con más verduras, hierbas o queso. Al final siempre era un plato humeante, reconfortante y perfecto para noches frías. El kugel de fideos con huevo, en su versión americana, unía lo dulce y lo salado en una cazuela que conquistó a muchas familias desde los 50. Fideos cocidos, mezclados con requesón, azúcar y pasas, se horneaban hasta dorarse, resultando en un plato cremoso y saciante. Los niños adoraban el toque dulce de las pasas, mientras los adultos agradecían lo barato y nutritivo que resultaba. Proveniente de la tradición judía, pronto se expandió a cocinas de todo el país gracias a su versatilidad y espíritu festivo, a pesar de su sencillez. El parfait rápido de yogur con frutas y nueces fue otro símbolo de los 60, reflejo de un interés creciente en la alimentación saludable sin perder practicidad. Yogur cremoso alternado con fruta en almíbar, duraznos, piña y un puñado de nueces, servido en vasos transparentes para lucir sus capas de color. Sencillo, nutritivo y versátil. Desayuno, postre o tentempié. Una receta que demostraba que la rapidez podía ir de la mano con lo nutritivo. El pollo al horno con arroz y crema en lata fue la salvación de muchas cenas entre semana. Bastaba con colocar arroz crudo en una fuente, añadir sopa condensada de champiñón o pollo, agua y especias, y acomodar encima las piezas de pollo. Todo se horneaba junto hasta que la carne quedaba tierna y el arroz impregnado de sabor. Era un plato de manos libres, barato, rendidor y con la ventaja de dejar poco que lavar. Además, los restos podían recalentar al día siguiente sin perder encanto. La tarta de carne molida con pan de maíz, también llamada corn pone pie, era la definición misma de estirar el presupuesto. Una base de carne con cebolla, tomate enlatado o frijoles cubierta con una capa dorada de pan de maíz horneado. Simple, abundante y completo, demostraba cómo dos ingredientes modestos podían unirse en un plato que parecía mucho más elaborado de lo que en realidad era. La mezcla de pan de maíz, ya fuera de caja o preparada en casa, se vertía sobre el relleno de carne y se horneaba hasta quedar dorada y crujiente. Al salir del horno, la combinación de carne sabrosa con el dulzor del pan de maíz llenaba la cocina con un aroma reconfortante. Las familias lo adoraban porque alimentaba a los niños tras un largo día de escuela o juegos sin afectar demasiado el bolsillo. Además, se podía estirar aún más agregando verduras extras, asegurando que nadie quedara con hambre. Esta ingeniosa manera de transformar ingredientes modestos en un plato completo lo convirtió en un clásico confiable en innumerables hogares estadounidenses. El cóctel rápido de camarones se convirtió en un aperitivo estrella de los años 50, llevando un aire de elegancia a la mesa con un esfuerzo mínimo. Los camarones precocidos se enfriaban y se servían con una salsa vibrante, hecha de ketchup, rábano picante, jugo de limón y salsa inglesa. Era un plato que se sentía refinado pero accesible, gracias a la creciente disponibilidad de mariscos congelados. Servido en copas de cóctel o en bandejas, el cóctel de camarones reflejaba la fascinación de la época por un estilo de recibir invitados sencillo y sofisticado, un verdadero símbolo de la comodidad y el glamour de mediados de siglo. Los vasitos de gazpacho de tomate frío aportaron un toque mediterráneo refrescante a las mesas americanas de los años 60. Tomates frescos, pepino, pimientos y ajo se trituraban hasta formar una sopa suave que se servía bien fría en pequeños vasos para una presentación elegante. Sus sabores frescos y ácidos eran ideales para reuniones de verano, encajando con el creciente interés por la cocina internacional. Preparado en apenas minutos, este gazpacho era un entrante ligero, moderno y sorprendente.
El pilaf de trigo búlgar con vegetales reflejaba la inclinación de los años 70 hacia una alimentación más saludable. El búlgar, con su sabor a nuez, se cocinaba junto con cebolla, zanahoria, pimientos y hierbas, resultando en un plato vegetariano económico y sustancioso. Podía servirse caliente como plato principal o frío como ensalada, lo que lo hacía versátil y práctico. Muchas familias lo adoptaron como una forma de comer bien sin gastar demasiado, demostrando que lo nutritivo también podía ser asequible. El succotash, una sencilla mezcla de maíz y habas de lima, salteadas en mantequilla, fue un plato entrañable de los años 50. El dulzor del maíz se combinaba con la cremosidad de las habas para crear un acompañamiento simple pero satisfactorio. Con frecuencia preparado con productos de huerto, el succotash representaba la inventiva y la tradición, convirtiéndose en un plato hogareño cargado de calidez y nostalgia en cada bocado. Los sándwiches calientes de queso con pepinillos eran otro bocado sencillo pero inolvidable. El queso fundido contrastaba con el toque ácido de los pepinillos, todo entre pan tostado y dorado hasta quedar crujiente por fuera y cremoso por dentro. Fáciles de preparar y llenos de sabor, se convirtieron en un tentempié favorito tanto para niños como para adultos. Su popularidad perdurable se debía a lo accesible de sus ingredientes y al modo en el que lograban transformar lo cotidiano en un placer casero reconfortante. Dale like a este vídeo y suscríbete para que estas cenas clásicas de los años 60 sigan vivas en la cocina.